Bienvenidos a un nuevo ASMR y capítulo del Audaz, capítulo 5 de Benito Pérez Galdós, Pablillo. Para comprender el terror y la angustia de que estaba poseída la inocente alma de Pablillo Muriel, es preciso recordar que viviendo en la prisión con su padre, había oído repetidas veces en boca de éste, mezclado siempre con sus dolorosas quejas, el nombre del conde de Cerezuelo. Cuando tomaban las declaraciones a la desdichada víctima, aquel nombre execrable iba unido a todas las preguntas, y el inocente niño lo oía resonar perfectamente en lo interior del calabozo como una maldición. Figurábase al conde como uno de aquellos malignos monstruos de los cuentos domésticos que habían sido su encanto y al mismo tiempo su pesadilla en los días de libertad. Por el camino no pensaba en otra cosa que en el espantable rostro de la persona a quien iba a ser entregado. Se lo representaba de descomunal estatura, con barba enorme, ojos fieros y una bocaza capaz de engullirse a todos los niños habidos y por haber. El pequeño Muriel tenía el vestido hecho jirones y su semblante demostraba a la vez hambre y tristeza. Miraba con atónitos ojos cuantos objetos y personas se le presentaban y no se atrevía a contestar a ninguna de las preguntas que los criados le hacían en el patio, compadecidos unos, insensibles otros a su situación. Permanecía reconcentrado, con una expresión melancólica, más bien de hombre que de niño, porque la cárcel había adormecido en él la viveza pueril y tenía toda la gravedad que puede dar una desventura de 10 años. Cuando don Lorenzo le llevó a presencia del conde, su terror, que había subido de punto al entrar en la casa, se calmó un poco. Mordiendo el ala del sombrero y con los ojos humedecidos y bajos, moviendo los labios como quien llora, apenas se atrevía a mirar a su señor. Interrogado repetidas veces por éste, alzó los ojos y no encontró al conde tan horrible como se había figurado. No pudo menos de considerar, sin embargo, que aquella era la persona cuyo nombre repetían sin cesar los leguleyos que iban a la cárcel. Era el autor de todas las desgracias del anciano, el que éste llamaba cruel, ingrato, tirano, palabras que un niño encerrado en una prisión y consumido por la miseria y el hastío puede comprender como cualquier hombre. Mostrábase afable el conde. Pablillo lo miraba sin decir palabra, mordiendo siempre el ala del sombrero,
hasta que al fin comenzó a llorar con tanta aflicción que parecía no tener consuelo. «Señor, voy a sacar de aquí a este becerro», dijo el mayordomo tratando de llevarle fuera. «Déjele, déjele. El infeliz está asustado. ¿Qué le hemos de hacer? Este tiene cara de ser una buena pieza, señor». Pablillo empezó a calmarse y su llanto se fue poco a poco resolviendo en un hipo angustioso. El conde le pasó la mano por el hombro y le hizo nuevas preguntas, a que solo contestó sí y no, con movimientos de cabeza que hacían precipitar de su rostro las gruesas lágrimas que lo surcaban. La niñez perdona pronto, y Pablillo dejó de ver en el conde el monstruo que se había figurado. «¿Y qué quiere Usía que se haga con este Perillán?», preguntó Segarra. «¿Le parece a Usía bien que lo entreguemos al porquerizo de Torrelaguna?» «Hombre, no. Dejémosle en casa», contestó el conde. «No quiero yo que se le maltrate. En la dehesa estará como un rey. Aquí no tenemos en qué ocuparle. Si fuera un poco mayor y serviría para los carros. La verdad es que se nos ha entrado un engorro por las puertas». «¿Y qué le hemos de hacer, Lorenzo? Yo no puedo rechazar. Ya ves que su padre. No quiero ser cruel. Yo me muero mañana y, pues digo, tendrá unas mañas el tal niño, de tal palo tal astilla». «¿Crees tú que saldrá malo?», preguntó el conde, abdicando en el favorito no ya su opinión, sino hasta su lástima. «Pues no hay motivos para suponer que sea un santo. Con poquito que se parezca a don Pablo, que Dios haya perdonado». «Dices bien», contestó el conde, tomando de nuevo su libro. «Hay que estar sobre aviso, no sea que este rapazuelo saque malas inclinaciones. ¿Le parece bien a Usía que le empleemos en arrear las mulas de la noria de arriba? Puede ser que Susana le quiera para su servicio». «El muchacho es bastante tosco para paje, pero a bien que tirándole de las orejas para que aprenda», dijo Segarra, haciendo lo que decía con tal puntualidad que arrancó al rapaz un grito de dolor. «Por de pronto que le den de comer, y ya se pensará lo que haremos con él». Pablillo hubiera ido a consumir tristemente su existencia en compañía del porquerizo de Torrelaguna si Susana, que a la sazón estaba en Alcalá, no se hubiera propuesto hacer de él un paje. Aquel mismo día se determinó, cuando después de alimentado, lo llevó don Lorenzo al camarín de la señorita. A propósito, dijo la joven, contemplando al pobre muchacho, que aquel día no ganaba para susto. «Pero advierto, Usía, que es preciso estar sobre aviso con este muñeco. Yo me figuro que desde
debe de ser aficionadillo a lo ajeno. Sí, pues hombre, tiene buena cualidad, exclamó Susana, encarándose con el rapaz y asustándole con su mirada. ¿A quién quiere servir más, Pelambrón? ¿Al señor que has visto hace poco o a la señorita?, le preguntó don Lorenzo, dando más fuerza a su interrogación con un pellizco. Vamos, di, añadió la joven, ¿a quién quieres servir, al señor que has visto o a mí? Pablillo frunció el ceño, se rascó el brazo izquierdo, donde había dejado la señal de sus dedos el terrible segarra. Se puso rojo, miró a Susana, después al suelo, se sonrió y al fin dijo: a usted, ¿habráse visto borrico igual?, exclamó el mayordomo sacudiendo a Pablillo por un brazo. Ausía se dice otra vez, Ausía, ¿lo entiendes? ¿Ha visto la señorita qué muchacho más incivil? Eso no tiene nada de particular, dijo Susana, riendo del excesivo celo que mostraba por la etiqueta al señor don Lorenzo. Quedó convenido que Pablillo servirá de paje o Rodrigón a la señorita, y esta imagino la librea que habría de ponerle, discurriendo lo más extravagante y tónico para el caso. Mientras estos atavíos se preparaban, veamos cómo pasó el pequeño los primeros días de su nueva vida. Se creerá que el enemigo más terrible que iba a tener en aquella casa sería el señor don Lorenzo Segarra, y no es cierto. El verdadero más cruel atormentador de Pablillo iba a ser la tía Nicolasa, la mujer de uno de los principales sirvientes de la casa y gobernadora absoluta del ramo de escalera abajo, superintendenta de las cocinas señoriales, lavandera mayor y gran chambelán de gallinas, pavos, gansos y demás tropa volátil que llenaban el vasto corral. Ella entendía también de todas las provisiones menudas, tales como legumbres, hortalizas, huevos, y presidía la matanza de los cerdos por Navidad. La tía Nicolasa tenía 2 hijos y una hija, los 3 de corta edad, y no puede formarse idea de su disgusto cuando se le encargó el cuidado de Pablillo. Ella disfrutaba, y sin rival para sus niños, del patrocinio del conde. Tenía aspiraciones respecto al futuro engrandecimiento del mayor, que esperaba ver salir del corral para entrar en algún seminario o en la universidad cercana, y la idea de que un chicuelo advenedizo absorbiera la protección y el alto cariño de la señorita la ponía furiosa. La circunstancia de ser elevado Pablillo a la
encumbrada categoría de paje, cargo de que nunca fueron considerados dignos los rústicos engendros de la tía Nicolasa, acabó de exasperarla. Pero no le fue posible manifestar su enojo, sino por medio de alguna reticencia en las barbas de Segarra. A los pocos días le pusieron a Pablo una librea galonada que Susana hizo llevar de Madrid. Aprisionaron su pescuezo en un pequeño y rígido corbatín que no le permitía hacer movimiento alguno de cabeza. Calzáronle lujosamente, completando el atavío con un gran sombrero que el infeliz necesitaba sostener con las manos para que no se viniera al suelo. No sabía cómo manejar los brazos y las piernas. Estaba metido en un potro y todo le estorbaba, especialmente el corbatín, que no le permitía mirar a los lados. Los chicos de doña Nicolasa estaban atónitos y confundidos contemplando tan hermosura, y particularmente les deslumbraba el fulgor de los botones de la librea, que les parecían otros tantos soles colgados en el pecho de Pablito. La madre se moría de envidia en presencia del paje y le hubiera dado 1000 azotes si no se lo impidiera el respeto a los bordados escudos de la familia que llevaban las solapas y en las mangas. «Quitadme delante, espantajo», decía. «Quítateme delante, espantajo», decía. «No parece sino que se ha entrado por las puertas el micro que traía el año pasado aquel de los títeres que vino de Madrid». «¿No ve usted qué mal le sienta a este renacuajón vestido tan lujoso?», decía don Lorenzo. «Ya lo creo, qué lástima de galones, que estaría mejor en la burra del tío Genillo». Pero estas diatribas no pudieron calmar el estupor, el encanto de los chicos, que hubieran dado su existencia por ver sobre su cuerpo el más pequeño de aquellos resplandecientes botones. Sin hablar palabra, lo rodeaban con los ojos embelesados y exhalando tal cual suspiro, mientras Pablillo, en el centro del vasto círculo formado por toda la servidumbre que había acudido a contemplarle, ya con burlas, ya con admiración, estaba lelo, estupefacto y trémulo, entre disgustado y orgulloso, sin mover brazo ni pierna, y cuidando de mantener derecha la cabeza para que el pesado alcázar de su sombrero no rodase por el suelo. Infeliz, no sabían cuán caro había de costarle aquel repentino lujo. La primera vez que Susana se presentó en la misa de San Diego con su dueña y su paje, este último produjo, como ahora decimos, gran sensación. Muchos de los que concurrían al oficio divino
se distrajeron contemplando el extraño vestido. Los chicos no apartaron la vista de él ni un momento, a pesar de los frecuentes tirones de orejas de sus respectivos padres, y a la salida los mozos, payos y estudiantes, que se situaron como de costumbre en la puerta, convinieron en que en Alcalá no se había visto librea tan lujosa. Pero Pablillo había desempeñado tan mal su misión aquel día, había tropezado tantas veces al poner y quitar el tapiz en que se hincaba la señora, había dejado caer el sombrero con tanta frecuencia que al llegar a la casa oyó, temblando de miedo, una severa reprimenda. Sus funciones eran altamente fastidiosas y el desdichado se consumía de fastidio dentro de su casacón y deseaba trocar los botones y el monumental sombrero por los andrajos con que brincaba en el corral los hijos de la tía Nicolasa. Así van las cosas del mundo. La miseria suele envidiar a la ostentación sin reparar que ésta a veces trocaría sin su deslumbrador aparato por una pobreza tranquila y libre. Figúrese el sensible lector lo que pasaría el pobre muchacho, esclavo de la etiqueta, después de haber pasado tanto tiempo en una cárcel donde vio perecer de miseria y dolor a su anciano padre. No sabía lo que era peor, si el calabozo de Granada o el duro encierro de su corbatín y de su librea, claveteada con botones de metal dorado como para hacerla más fuerte. Es triste el espectáculo de la niñez que se consume en un servicio penoso y triste, privada de todo solaz. La travesura propia de la edad estaba arrojada y no tenía más recreo que contemplar a través de los cristales del camarín de la señora los pájaros que volaban de rama en rama en la huerta, y el gato que iba y venía por lo alto de la tapia. Siempre en pie, siempre derecho, presenciaba las complicadas operaciones del tocador de su ama y oía la charla del peluquero venido de Madrid, el cual tenía la galantería de llamarlo el señor Don Pablo. Además, Pablillo no hacía a derechas cosa alguna de las que se le mandaban. Si se le pedía que agua fría, la traía caliente. Se le caían de las manos los vasos y platos y puso fin a varias piezas de gran valor. Esto le valían represiones enérgicas de Susana y tremendos mojicones de don Lorenzo, que le hacían ver las estrellas. Contribuía a hacer lo más infeliz las circunstancias de que no se perdía cosa alguna en la casa sin que al momento se le echara la culpa a él, para lo cual le registraban los profundos bolsillos de su casacón, y como le encontrasen una vez
No sabemos qué insignificante baratija, don Lorenzo puso el grito en el cielo, amenazándole con espantosos castigos si reincidía. La tía Nicolasa le había jurado guerra a muerte y la alimentaba lo peor que podía. Los inocentes chicos llegaron también a participar de aquel rencor, y así como en otras ocasiones se echaba la culpa de todo al gato. Entonces la responsabilidad de cuanto acontecía de escalera abajo caía sobre Pablillo. Si rodaban haciéndose algún chichón, Pablillo les había pegado. Si rompían los calzones, Pablillo lo había hecho. Si se ensuciaban de lodo, era Pablillo el autor de tamaño desacato. Entretanto, el triste huérfano se aburría y soñaba con la libertad dormido y despierto. Hubiera dado la mitad de su vida por poderse revolear con librea y sombrero en el montón de tierra y estiércol que había en la huerta. Envidiaba la suerte de las gallinas que saltaban sin casaca en el corral, y se le iban los ojos detrás de todos los rapaces de ambos sexos que pasaban saltando y enredando por el camino. Nadie allí le demostraba cariño, y él, por su parte, estaba dispuesto a amar con delirio a quien lo dijese: Pablillo, vete a jugar. No aborrecía mucho a la tía Nicolasa, sin duda porque hay en los niños un secreto instinto que les impide odiar a las mujeres, pero no podía ver ni pintado don Lorenzo Segarra. Al conde poquísimas veces lo veía, y la señorita le inspiraba un respeto supersticioso. La rigidez y frialdad de la dama, su despotismo y hasta su hermosura eran causa de aquel respeto. El niño sentía una vaga admiración, entusiasmo inexplicable por aquella deidad que presidía sus tristes destinos y que jamás descendía hasta él, manteniéndose siempre a la altura de su posición social y de su belleza. Para el paje era la señorita un objeto de veneración más que de cariño, y la idea de que pudiera ofenderla le hacía estremecer. Cuando Susana estaba en su tocador, el paje se cansaba menos de estar en pie y con los brazos cruzados, porque entretenía sus ojos fijándolos en el espejo, donde aparecían reflejados el rostro y el cuello de la hermosa tirana. Sea que en su corta edad el sentimiento del arte estuviera en él muy desarrollado, sea que la contemplación de la señorita le produjera un recreo instintivo e incomprensible, lo cierto es que se embobaba mirando en el cristal aquello que un austero benedictino del siglo pasado llamaba escándalos de nieve. La doncella de Susana era otro de sus enemigos, porque le ocultaba las más de las veces, interponiéndose entre él y el espejo,
la sorprendente imagen. Un día Susana debía de asistir a un gran sarao que había en casa de otro noble rancio residente en Alcalá, para lo cual se puso de 25 alfileres, ostentando en traje y joyas una riqueza y un primor inauditos. Ya estaba preparada y se ofrecía a sus propias miradas puestas frente al espejo en el centro del camarín, cuando entró Pablillo trayendo una lámpara que había arreglado la tía Nicolasa, y a la vista de la señorita el pobre muchacho se quedó extático y deslumbrado. Dio algunos pasos, sin apartar la vista de su ama, y al llegar cerca de ella tropezó, cayó y todo el aceite de la lámpara inundó las vistosas haldas del guardapiés de Susana, poniéndola como nueva. Al mismo tiempo, agarrándose instintivamente, el infeliz cayó a una de las blondas, abrió en canal la basquiña, dejando a su ama en un estado de furor indescriptible. Figúrate, piadoso lector, lo que pasaría Pablillo en aquel nefando día. Sería nefasto, pone nefando. En el camarín recibió un vapuleo a dúo por el ama y la doncella, y luego de escaleras abajo, aquello fue un desastre que quedó presente en la imaginación del pobre chico durante toda su vida. Con decir que don Lorenzo le entregó a la ferocidad de la tía Nicolasa, autorizándola para imponerle el castigo que juzgara conveniente, previo despojo de las galas de la librea. Se comprenderá todo el horror de aquel trágico suceso. «Sapo», gritaba Nicolasa en el colmo de la ira, «ven acá. ¿Te has creído que el traje de la señorita es algún estropajo? No puede, por menos de haberlo hecho de intento, señor don Lorenzo. Este muchacho tiene malas ideas. Es preciso quitarle la casaca porque no creo que la señorita consienta en que le sirva más este sabandijo», dijo el mayordomo. Esto era más de lo que había soñado la tía Nicolasa en el delirio de su venganza. Despojar a Pablito de su encantadora librea, quitarle una a una todas las prendas en presencia de los criados, de los niños, de las gallinas y pavos del corral. La ceremonia de la exoneración fue cruel para el pobre huérfano. Un chico le tiraba de una manga, el otro satisfacía su deseo de tantos días quitándole el sombrero y poniéndoselo para dar 2 paseos por la huerta. Aquel le empujaba hacia adelante, este hacia atrás. Uno le arrancaba un botón, otro pugnaba para arrancar el corbatín, y la tía Nicolasa presidía este tormento, riendo y acompañando cada estrujón con sus apodos y calificativos más usados, tales como sapo, zamacuco, escuerzo, lagartija, ave fría, donguiendo, espantajo, etc.
Los chicos se repartieron con febril alegría el botín. Tener en sus manos aquellos botones, entrar los brazos en aquellas mangas caloradas era más de lo que los pobres vagabundos del corral podrían soñar. Su madre les dejó gozar un momento de la posesión de aquellos ansiados objetos y después los recogió y guardó, temiendo que el escudo de la casa se profanara con el fango y el estiércol. Seguimos. Al huérfano se le puso su antiguo vestido, modificado con algunas prenda inútil de los hijos de la tía Nicolasa, y descendió a lo más bajo de la escala social entre la servidumbre. Esto, lejos de ser una pérdida, habría sido ventaja si hubiera cobrado su libertad y si la mirada despótica de la arpía no estuviera constantemente fija en él, pidiéndole cuenta de todos sus actos. No podía entregarse al juego porque los demás chicos le hacían objeto de burla, sin duda por la capitis diminutio que había sufrido. Si rodaban por el suelo, veían todos en procesión lloriqueando para decir a su madre que Pablillo les había empujado. Si se le obligaba a estar sentado en un rincón mientras saltaban los otros, y cuando se repartía alguna golosina nunca le tocaba a Pablillo más que el hueso, si era fruta, o el papel, si servía de envoltorio, si era dulce o pastel. En esta vida el pobrecillo no cesaba de mirar al cielo y a las ventanas del camarín de su señora, echando de menos los instantes que pasaba allí metido dentro de su uniforme, preso, pero con dignidad y sin recibir ultrajes. Un domingo sintió bajar a Susanita para ir a misa. Pusóse junto a la escalera esperando que al bajar le diera alguna cosa. Pero la dama ni siquiera miró al pobre muchacho, que sintió el dolor inmenso de este desaire. Mucho más cuando vio que detrás bajaba el mayor y más antipático de los muchachos, sus rivales, vestidos con la historiada librea, desempeñando el papel de paje con más gravedad que él. Y el nuevo Rodrigón pasearía las calles de Alcalá deslumbrando a todo el pueblo con el fulgor de sus botones, y extendería en San Diego el tapiz para que se sentara madama, y presenciaría en el silencio del camarín las operaciones del tocador, contemplando en el espejo la divina imagen de la señorita. Oh, Pablillo no pudo resistir la afición de estas consideraciones, que estas consideraciones le producían, y fue a ocultar sus lágrimas en el último rincón del corral. El hijo del desgraciado Muriel no había pensado nunca en el límite que pudiera tener aquella triste y enfadosa existencia, ni en las probabilidades de cambiar de destino. Pero una mañana se paseaba por el corral en el momento en el que el
tío Genillo abría la gran portada para salir con sus 4 pares de mulas al campo. Pablo se asomó y extendió su vista por la llanura. A lo lejos vio la sierra. La carretera se extendía ondulando por el vasto terreno. El aire que refrescó su rostro en aquel momento le produjo agradable sensación. Estaba extasiado contemplando la inmensidad que tenía ante la vista, y su deseo hubiera sido recorrerla toda hasta llegar a las montañas. Cerró el tío Genillo, dejándole dentro, mas no por eso se borró de la imaginación del pobre chico el espectáculo del campo, bajo cuya forma quedó grabada en su mente la idea de libertad. Desde entonces pensó mucho en aquello: salir solo y sin estorbo, recorrer el camino, hablar con los transeúntes, dormir bajo un árbol, comer lo que encontrara, beber en los arroyos, no dar cuenta a nadie de sus acciones, saltar y brincar sin cansarse nunca, reírse a sus anchas de la tía Nicolasa. Estas ideas se le sucedían, repitiéndose en infinito encadenamiento y fatigando su fantasía. ¿Quién no sentía el lazo de ningún afecto? Quien era rechazado por todos y no conocía los goces del hogar, no podía menos de sentir inclinación a la vida vagabunda. Pablillo estaba entonces en condiciones para ingresar en la carrera de los saltimbanquis, de los mendigos, de los salteadores de caminos. Mientras la idea de emancipación iba elaborándose en su entendimiento, le ocurrió un percance tan terrible como el de la mancha de aceite. Cierto día que vagaba por la huerta, miró al suelo y vio un aro de metal. Recogiólo y, examinándolo atentamente, creyó que era cosa de escaso valor y lo hubiera arrojado de nuevo si no se le ocurriera jugar y enredar con él, como hacen los niños con todo objeto que se les viene a las manos. Mas cansándose luego, se lo guardó en el bolsillo, no acordándose más de aquella baratija en todo el día. Al siguiente, la tía Nicolasa amaneció gritando y amenazándole con abrirle en canal si no renunciaba a sus raterías. «Sapo, mal bicho», exclamaba corriendo tras él. Tú has sido, tú, que eres de casta de ladrones». «¿Qué hay? ¿Qué es eso?», dijo don Lorenzo, que a la sazón llegaba. «¿Qué ha de ser?», contestó la mujer, «sino que echo de menos mi rosario de plata que me regaló la señorita el año pasado, y este hormiguilla debe haberlo quitado». «Pues, ¿no sabe usted que anteayer lo encontramos 3 octavos? El otro día que nos quitó 4 almendras de las que tenía guardadas en el cajón y después el 6 de oros de la baraja? Es mucho sabandijo el que tenemos en casa. Un día nos quita hasta el modo de andar. Y eso que desde que entró aquí todo
lo tengo guardado bajo llave. A ver, Sascandil, ¿has cogido tú el rosario de la tía Nicolasa?, dijo Segarra, apoderándose de una de las orejas del rapaz como fianza para poderle imponer castigo en caso afirmativo. No, no señor, contestó Pablillo preparándose a llorar. A ver, regístrelo usted. La tía Nicolasa metió su mano en la faltriquera de los desgarrados calzones que vestía el huérfano y lanzó un grito de horror al sacar de ella el aro que aquel se había encontrado en la huerta. «El brazalete de la señorita», exclamó. «El brazalete de la señorita», dijo don Lorenzo, y ambos se quedaron con la boca abierta contemplando la fatal prenda. El brazalete que se le perdió la semana pasada, y ella creyó que se le había caído en la calle. ¿Qué le parece a usted, don Lorenzo? ¿Qué le parece a usted, tía Nicolasa? Pablillo leyó en las miradas de uno y de otro el más terrible y ejemplar castigo. Por de pronto, y sin esperar a que el mayordomo tomara la determinación que aquel grave caso requería, la tía Nicolasa se explayó, dándole tantos azotes que los gritos obligaron a la señorita a asomarse a una ventana. Pablillo volvió hacia ella sus ojos inundados de lágrimas, esperando oír una palabra que le librara de tan inesperado tormento. Pero la dama, informada de que su joya había aparecido, se retiró de la ventana. Hasta los oídos del conde llegó la noticia del caso, y dijo que ya le mortificaba la presencia de aquel muchacho en su casa, y que era preciso imponerlo los fuertes castigos que merecía o enviarle a un asilo. Don Lorenzo enseñaba a todos el fatal cuerpo del delito, diciendo: de tal palo, tal astilla. Bien decía yo que éste tendría las mismas uñas que su padre. Todo aquel día la aflicción y desconsuelo del Pablillo no son para contarlos. Aunque niño, sentía lastimado su honor y no podía tolerar que le llamasen ladrón. La insolencia de los chicos no tenía ya límites. La tía Nicolasa no se aplacaba, ni aun viéndole abatido y hundido, y don Lorenzo le hacía minuciosa reseña de los castigos que se le iban a imponer. Él hubiera deseado tener ocasión de arrojarse llorando a los pies de la señorita para decirle que él no había robado la alhaja, seguro de que le creería, pero esto no fue posible, y por todas partes no escuchaba sino comentarios más o menos terribles de su supuesto crimen. No había dicho viviente en la casa que no le maltratara e injuriara, y hasta las gallinas le parecía que careaban su deshonra. Hay, sin embargo, que hacer una excepción en los sentimientos de la servidumbre con Pablillo. Había un ser, uno solo, que tenía amistad con el pequeñuelo. Era el tío Genillo, viejo, exagenario y enfermo, intendente general de las mulas,
Este infeliz, que era considerado como el último de los sirvientes, se ponía siempre de parte del niño Muriel. Cuando se discutía su criminalidad en un círculo de arrieros y mozos, le trataba con cariño y hasta le contaba algunos cuentos cuando Pablillo iba por las mañanas a la cuadra a contemplarle en el desempeño de sus elevadas funciones. La idea de la emancipación continuó fascinando al huérfano todo aquel día. Cada vez le era más insoportable la vida en aquella casa, y el campo con su prodigiosa y vasta extensión, la perspectiva de la sierra y la longitud del camino, que parecían no acabar nunca, lo atraían cada vez con más fuerza. Por la noche, en el momento de acostarse, todo esto le preocupó hasta el punto de quitarle el sueño, contrariando la común ley de la naturaleza, que cierra los párpados de los niños y les quita en una noche todas las angustias del día. Pero también es cierto que en los niños, cuando se ven privados de todo afecto, cuando su destino les arroja al mundo solos y desamparados, se desarrolla una prematura actividad de espíritu. El instinto de buscar la vida y la felicidad que se les niega les lleva a acometer empresas para ellos gigantescas y que en situación normal jamás hubieran podido idear. Movido Pablillo a pesar suyo por aquella temprana actividad de su espíritu, hija del desamparo en que vivía, resolvió fugarse al día siguiente. No pensó a qué punto iría, ni qué iba a hacer de su existencia errante y sin techo. Solo pensó en echar a andar por aquel camino y en alejarse mucho para no ver más a la tía Nicolasa ni al monstruo del mayordomo. Durmióse al fin el pequeño aventurero, y en sus sueños se dejó de ver el inmenso campo, la sierra y el camino sin fin que había de recorrer al día siguiente. Soñaba con su libertad, que se lo representaba en 1000 formas diversas, pero siempre risueña y embellecida por la idea de una providencia que le daría pan que comer, agua que beber, sitios deliciosos en que retosar y maravillosos espectáculos en que recrear la vista. La imagen siempre hermosa de la señorita se mezclaban a este calidoscopio, que daba 1000 vueltas en la fantasía del huérfano durante toda la noche que presidió su fuga. Amaneció y muy quedito se vistió y se fue derecho al corral. El fresco de la mañana le produjo un bienestar inefable. Con mucho trabajo desatrancó la puerta que daba al camino y salió como los pájaros solo a recorrer la tierra en busca de libertad, sin saber a dónde iría, ni dónde podía encontrar alimento, sin pensar en mañana, sin acordarse de ayer. El pequeño caballero andante corrió apresuradamente al salir de la casa y no se detuvo hasta después de avanzar gran trecho.
Entonces, seguro de que nadie le seguiría, se paró, miró atrás y se rió mentalmente de la tía Nicolasa y de la librea que había perdido. Dio 2 o 3 brincos, saltó y retosó, emprendiendo después más tranquilo su marcha por el antiguo y conocido camino de Montiel, aunque no era verdad que por él caminaba. Bueno, amigos, terminamos este capítulo también largo de El Audaz de Benito Pérez Galdós, capítulo 5, Pablillo. Bueno, amigos, espero que les haya ayudado. Hasta un próximo vídeo. Besitos, cuídense mucho.